Dios ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Vamos a compartir esta noche un tema que a mí me parece que es interesante. Creo que tal vez no solo para los que estamos acá, sino para la gente que también nos sigue en el canal, en la plataforma de YouTube, en Producciones Centro Victoria. Les saludamos desde acá también, esperamos que Dios les esté bendiciendo y que el Espíritu de Dios esta noche de una u otra forma abra nuestro entendimiento. Hoy no es de gritar, hoy no es de emocionarnos, hoy es de razonar un poquito, es de pensar un poquito. En nuestro ambiente de América Latina, la inmensa mayoría de personas o son católicas o son evangélicas. Hay minorías, obviamente, pero la inmensa mayoría de gente o es católica o es evangélica. Digo que hay minorías porque obviamente también hay testigos de Jehová, hay mormones, bueno, lo que usted quiera. De hecho, alguien dijo una vez, no sé quién fue el que hizo la contabilidad, pero dicen que en este planeta hay más o menos 2000 religiones grandes, 2000 religiones. Y lo más interesante es que si usted habla con un evangélico, él está persuadido de que él está en la verdad. Pero si habla con el vecino del evangélico que es católico, el católico le asegura que la única iglesia que Cristo fundó es la católica. Si habla con un testigo de Jehová, el testigo de Jehová le dice que todas las demás iglesias son falsas, solo los testigos son verdaderos. Si habla con un adventista, le dice que todos están mal porque guardan el domingo y solo ellos van para el cielo porque guardan el sábado. Si usted le pregunta a cualquiera de los 1.000 millones de musulmanes que hay en el mundo, ellos le dicen que hay un solo Dios que es Alá y Mahoma es su profeta. Isa, que es Jesús, no es un salvador, no es hijo de Dios, es otro profeta menor que Mahoma. Si le pregunta a un hindú, el hindú tiene su opinión. Es complicado. Hay 2000 grupos supuestamente y cada uno de los 2000 está convencido de que él está en lo correcto y que todos los demás están equivocados. Ahora, cuando usted tiene 2000 opiniones, solo hay dos opciones, dos alternativas. Una, hay uno que está en lo correcto y hay 1999 equivocados. O dos, los 2000 están equivocados. Pero no puede ser que haya dos que crean cosas diferentes y que los dos tengan la verdad. Entonces mi pregunta esta noche para usted, ahora no me estoy metiendo con nadie de otros grupos católicos o protestantes. Usted me dice que usted es católico, porque la iglesia católica, apostólica y romana, dirigida por Francisco I, es la que Jesucristo fundó. Si usted no es católico y es evangélico, entonces usted me dice que no, que la iglesia católica, apostólica y romana está mal, que la iglesia evangélica es la verdadera. Mi pregunta entonces es esta: sea usted católico o sea protestante, ¿cómo sabe usted que su iglesia y su doctrina son las verdaderas? Si hay 2000 grupos en el mundo y usted jamás ha estudiado ningún libro de esos grupos, si jamás ha ido a una reunión, si nunca ha hablado con un rabino judío, si nunca ha hablado con un imán musulmán, ¿cómo sabe usted que ellos están equivocados y que usted está en lo correcto? ¿Estudió mucho? ¿Leyó los libros de los otros? ¿En qué se basa usted para decir que usted está en la verdad? Déjeme decirle una cosa: ¿usted es católico o es protestante porque nació aquí en Costa Rica, en un país que mayoritariamente es católico y minoritariamente protestante? Si hubiera nacido en Arabia Saudita, usted no sería ni católico ni evangélico. Usted diría que el Islam es la única religión verdadera y todas las demás están equivocadas. Pero si hubiera nacido en Japón, no sería ni musulmán, ni católico, ni evangélico.
La inmensa mayoría de gente jamás hace un alto en el camino, jamás se para a reflexionar por qué creo lo que creo, por qué yo creo que estoy en la verdad, por qué creo que las otras personas están en el error y que yo debería compartirles mi fe a ellos para que ellos se conviertan a la mía. La inmensa mayoría de gente no hace eso. Aquí hay mucha gente sentada esta noche que vienen a la iglesia no porque usted estudió lo que creen las demás iglesias, viene a la iglesia porque su papá y su mamá lo traen desde pequeñito y se le hizo una costumbre. Y si su papá y su mamá hubieran sido católicos o testigos de Jehová, probablemente estaría sentado en el salón del reino o estaría escuchando misa esta noche. La mayoría de la gente jamás pone el cerebro a pensar con respecto a las cosas espirituales. Si una persona que usted no conoce le ofrece vender un carro, se le ofrece a un precio cómodo, que a usted le parece razonable, usted no conoce a esa persona, ¿usted le compraría el carro? No, si se lo compra, perdóneme con todo respeto, es que usted es tonto. Primero tendrían que ir donde un abogado, para eso son los abogados. Es que hay gente que por no sacar el rato y no pagar la plata, que le haga un estudio en el registro, a ver si el carro no está hipotecado, a ver si no le pasó por encima algún peatón y está en un juicio el carro. Y una vez que el abogado le dice que legalmente está bien, debería llevárselo a un mecánico, que lo pruebe, que a ver cómo está de compresión, cómo está de máquina, porque al rato le están vendiendo un caballo muerto. Usted, que no es tonto, no compra un carro así, ni una finca, ni una casa. Usted se cerciora que lo que le están vendiendo reúna los requisitos y valga el precio de lo que usted está pagando, ¿o no? Digo yo, porque si usted no es así, venga para venderle algo. Ahora, lo que a mí me extraña es cómo la gente para comprar un carro o un caballo, o una finca o una casa, o lo que sea, se cercioran, preguntan, investigan, buscan a los profesionales, buscan a la gente que sabe. Y para confiarle la salvación eterna de su alma, le creen al primer loco que escuchan. Nunca revisan lo que aprendieron, nunca examinan a ver si papá y mamá no podían estar equivocados. Podemos sacar 2 horas por día para ver televisión, para estar con los amigos, para ir a un paseo, para jugar fútbol, para leer un libro, pero sacamos tiempo para reflexionar por qué yo creo lo que creo, por qué creo que yo estoy en la verdad. Es que el pastor Yamil dijo, no, el pastor Yamil puede estar tan equivocado como el vecino de la par. Usted no puede vivir de la fe mía, ni puede vivir de lo que yo creo. No sé cuántos años tengo que decirles, no me crean a mí. Yo sé que suena raro que un pastor diga eso, pero no me crea, porque yo podría estar equivocado. Cada cosa que yo digo usted tiene que contrastarla con la palabra de Dios. ¿Sí o no? Y si la gente hiciera eso, créame que habría menos problemas en las iglesias de los que tenemos hoy en día. Ahora le digo que lo que yo digo, usted debe contrastarlo con la palabra de Dios. Acabamos de declarar lo que declaramos cada reunión nuestra, que la Biblia es la palabra indestructible de Dios, que yo soy todo lo que ella dice que soy, que yo tengo todo lo que ella dice que tengo y que yo puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. ¿Por qué lo decimos reunión tras reunión? Porque lo creemos de todo corazón. Y entonces viene la segunda pregunta. ¿Y cómo sé yo que la Biblia es la palabra de Dios? Porque hay 1.000 millones de personas en este planeta que dicen que no, que el Corán es la palabra de Dios. Porque hay 6 millones de personas muy inteligentes y muchos con mucho dinero en este planeta que dicen que aparte de la Biblia hay otros libros inspirados por Dios, como el libro de Mormón, como la Perla de Gran Precio, como Doctrinas y Convenios. Porque aparte de la Biblia hay 1.000 millones de personas en la India que creen que el Ramayana o el Bhagavad Gita son inspirados y la Biblia no. Entonces, ¿cómo sé yo? ¿Con qué autoridad digo que el libro de ellos no es inspirado por Dios y nunca lo he leído? Y que el mío sí. Y la verdad es que los que dicen que la Biblia es inspirada, muchos no la han leído nunca tampoco. Porque es el colmo del cinismo decir uno que la Biblia es la palabra de Dios y no leerla. O sea, ¿qué clase de Dios tiene usted que le manda una carta y usted la desprecia? Es como que yo tenga años de no ver a mi mujer y que me mande una carta, que está yo teniendo tiempo de leer esas tonteras, guárdela ahí y la deje cerrada. Eso es lo que mucha gente que dice que es cristiana y protestante hace con la Biblia. Por eso hay tantas iglesias evangélicas donde creen cada barrabasada también.
¿Cómo sabemos que la Biblia sí es la palabra de Dios? ¿Cómo sabemos que ese libro en el que fundamentamos nuestra fe fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo sabemos que la Biblia es un libro inerrante? Inerrante significa que no se puede equivocar, que no contiene errores. ¿Cómo sabemos eso? Porque lo oímos al pastor, porque papá y mamá me lo enseñaron desde pequeñito, porque supongo que así es, porque todo el mundo lo dice. No, pues no todo el mundo, lo dicen aquí, en nuestro ambiente. Repito, si estuviéramos en Arabia o estuviéramos en China, usted oye otras cosas. ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo si un amigo suyo que no es creyente le dijera, pues usted cómo cree en la Biblia? ¿Sabe qué dicen muchas personas? El papel aguanta lo que le pongan. Cualquiera puede escribir ahí. Otros, no, la Biblia le faltan libros, la han alterado, la gente le quita, le pone, como si la hubieran leído alguna vez. No saben ni de lo que están hablando, pero repiten como perico lo que oyen decir a otra gente que tampoco la leyó. Esta noche yo quiero compartir con ustedes, como le dije, no vamos a gritar, vamos a tratar de pensar. Hay que hacer el esfuercito. No sé usted, pero yo hace muchos años, siendo todavía muy joven, yo le aposté mi vida, mi futuro, el de mi familia, el de mis hijos, el de mis nietos, mi salvación. Se la aposté a que la Biblia sí es la palabra de Dios. Y no porque nací en un lugar donde hubiera ni siquiera una Biblia. La mayoría de ustedes saben que yo pasé toda mi juventud, mi adolescencia, sin creer en Dios, sin creer en Cristo, burlándome de la Biblia. No quiero contarles lo que hacíamos con los testamentos azules que reparten los edones, que eran de papel de seda, muy bueno. Entonces no fue que alguien me contó y que yo crecí en esto. No. Había leído muchos libros. De hecho he leído varias veces el Corán, de hecho he leído el Bhagavad Gita, he leído el Ramayana, he leído el libro mormón. Entonces si me pongo aquí esta noche a decirle que yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, no es por fanatismo, es simplemente porque he comparado y llegué a la conclusión de que es imposible que un libro como este haya podido ser escrito, concebido por mentes simplemente humanas, que tenía que haber algo o alguien más grande detrás de eso. Y eso es lo que la Biblia afirma que ella es. El punto que me tocó a mí para convencerme de que la Biblia es la palabra de Dios no fueron los mandamientos, ni fueron los salmos, ni fueron las canciones, fueron las profecías. ¿Qué es una profecía? Es el anuncio anticipado de algo que todavía no ha ocurrido. Y voy a ir muy despacio. Repito, se lo está diciendo una persona, y yo creo que aquí también hay gente que ha leído el Corán, ahora estaba escuchando ahí. Léase el Corán de tapa a tapa, léase todas las suras, todas las aleyas, y no hay una línea, que tenga una sola profecía que se haya cumplido. Léase los 3 libros de los mormones que andan repartiendo por ahí, el libro de Mormón, Doctrinas y Convenios, La Perla de Gran Precio, son 3 tomos así, yo me he tomado la molestia de leerlos. Entre los 3 libros solo hay una profecía. ¿Sabe cuál es? Que la gente de raza negra son malditos y que cuando se vuelvan mormones se van a volver blancos. Por eso nunca le predicaron a los negros, porque ellos sabían que si el negro decía me bautizo y me hago mormón y quedaba negrito, se les descompone el libro. Lea el Bhagavad Gita, lea el Ramayana, lea los libros de los hindúes, tienen cosas espectaculares, lindísimas, por cultura, por historia, por lo que usted quiera. Profecía, ninguna. ¿Por qué? Porque para poder pegar una profecía, la persona tiene que conocer el futuro. Y eso es imposible para los seres humanos. Si cualquier persona le pregunta a usted, oiga, ¿dónde van a estar sus hijos o sus hijas? ¿Y qué van a estar haciendo dentro de 5 años? Usted no tiene la menor idea. Usted dice, bueno, yo quiero mandarlo a la universidad, quiero que sea médico, quiero que sea ingeniera. Usted puede tener ideas. Y tal vez el muchacho está de acuerdo con usted, pero en 5 años pasan tantas cosas. Hasta le puede pasar un accidente, hasta le puede pasar un novio o una novia y se casa y ahí murió la carrera.
puede cambiar de idea y quiere estudiar otra cosa. No podemos ni siquiera vaticinar de la familia que engendramos nosotros qué va a pasar dentro de 5 años. ¿Usted cree que hace 50 años alguien hubiera podido profetizar que hasta los niños iban a tener teléfonos celulares y que uno va a tener acceso a todas las bibliotecas del mundo en la punta de los dedos a nivel instantáneo? Nadie en sí. Pero la Biblia tiene profecías no a 5 ni a 50 años, a siglos de distancia. Y no tiene una ni dos, tiene centenares de profecías. Centenares. Yo quiero hoy tomar unas 3 o 4 de esas y compartirlas con ustedes. ¿Les parece bien? ¿Sí? Entonces, para que los que toman notas, vamos a ver, en primer lugar vamos a ir al libro de Miqueas, al capítulo 5. Miqueas es un profeta de los, les dicen profetas menores del Antiguo Testamento, capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer despacio. Para que nos ubiquemos, Miqueas vivió unos 540 años antes de que el Señor Jesucristo naciera. 540 años son muchos años. Hace 540 años Cristóbal Colón no había llegado a América todavía. Hace 540 años no había una sola persona de raza blanca en todo este continente. Todo eran selvas, jaguares, culebras e indígenas. Cambió el mundo un poquito en esos 540 años. ¿Ah? No había carreteras, no había vehículos, no había electricidad, no había máquinas, no había nada más que selva, ranchos, tierra, barro, ríos y animales e indígenas. Bueno, pues este señor, Miqueas, vivió 540 años antes de Jesús. Leamos los primeros versículos del capítulo 5. Dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vamos a ver. Este señor, 540 años antes de que Jesús nazca, dice que el hombre que va a ser Señor en Israel va a salir de una aldea insignificante que se llamaba ¿cómo? Belén. 540 años. Piensen en un pueblito pequeño de Pérez Celedón. No, Canaán es una urbe, una cosa insignificante, un rancherío, un caserío. Y que alguien se ponga a pedir, oiga, no se sientan mal, hermano, dentro de 540 años Dios va a levantar aquí al presidente de todo el planeta. A usted lo van a apedrear. A Miqueas no le hicieron mucho caso, hermano, en Belén no pasaba nada. Y sin embargo, en ese pueblito ocurrió algo. Una señora embarazada que tenía que haber dado a luz en Nazaret, porque el César de Roma se le ocurrió dar un decreto que había que hacer un censo y moverse, tuvo que moverse con 9 meses de embarazo y pasar por ese pueblito de Belén. Ahí le dieron los calambres y los dolores de parto y ahí dio a luz a un niño que se llamaba Emanuel, que significa Dios con nosotros, que curiosamente creció para llegar a ser el Señor de Israel. ¿Cómo puede Miqueas, 540 años antes de que todo eso ocurra, saber que Israel iba a estar gobernada por el Imperio Romano, que el César le iba a dar el antojo de hacer los censos para recoger los impuestos, que iba a haber una muchacha virgen que iba a quedar embarazada, que justamente a los 9 meses iba a estar pasando por ahí? Ahora, si usted puede creer que eso es casualidad, bueno, ¿y cómo sabe usted que eso no lo pusieron en la Biblia después de que nació Jesús? Ah, muy fácil, porque es un texto del Antiguo Testamento y los judíos tienen el Antiguo Testamento desde siglos antes de Jesús. Hay copias y manuscritos de todo. Solamente que la Biblia tuviera esta profecía, ya usted tendría que empezar a decir, hombre, aquí hay algo como que no lo manejo muy bien. Ahora, este señor, este hombre que iba a nacer en Belén, dice algo más. Dice que las salidas de este que va a ser Señor en Israel son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que no es un niño como cualquier otro. ¿Viene desde dónde? Desde la eternidad. Entonces ya no solo está hablando del nacimiento de Jesús, está hablando de la naturaleza de Jesús. El verbo es eterno.
se encarnó entre nosotros y se hizo hombre, pero Jesús no empezó a nacer en el vientre de María, no empezó a vivir en el vientre de María. Jesús es el creador de María. Jesús existía antes que María, antes que los tatarabuelos de María, antes que Adán, antes que la tierra y el universo existieran. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego el versículo 14 dice que el verbo se hizo carne, dice Juan capítulo 1, y habitó entre nosotros. Ese verbo que salía de la eternidad iba a nacer no en cualquier lugar de este planeta, que había miles de lugares y ciudades más importantes, pero Dios dijo que en Belén, y en Belén nació. Muy bien, pasemos al versículo 3. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que da a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. No me voy a meter en esta profecía, pero voy a correr al 4 y al 5. Y él estará y apacentará con poder de Jehová. Vamos a ver, ¿qué es apacentar? ¿Quiénes apacientan? Los pastores. ¿Qué dijo Jesús que iba a ser él? Entonces iba a ser el Señor de Israel e iba a ser el pastor también. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Entonces, este Señor no solo nos está dando datos geográficos, nos está dando parte de lo que iba a ser el ministerio de Jesús, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Como alguien que iba a salir a nacer en un pueblito que se llama Belén, cuando nadie puede imaginar que iba a haber radio, televisión, teléfono, internet ni nada, como alguien nacido en Belén, su nombre iba a ser engrandecido hasta los fines de la tierra. Si no había ni medios de comunicación, no había ninguna de esas cosas. Pero está profetizando de una criatura que va a nacer en Belén, que va a ser Señor de Israel, que va a apacentar a sus hermanos, que sus salidas son desde los días de la eternidad y que su nombre va a ser exaltado y conocido en todo este planeta. Por más incrédulo que usted sea, por más escéptico, ¿usted cree que cualquier ser humano común y corriente podía hacer un vaticinio como este? ¿O no le da la idea como que hay alguien detrás de esta persona que está escribiendo, que lo está inspirando, y que ese alguien sí conoce el futuro y que sí controla la historia y sabía todo lo que iba a pasar y lo dejó por escrito 540 años antes de que ocurriera? Para que cuando usted lo lea, sus ojos espirituales se abran y digan, hombre, este libro no es un libro cualquiera, tiene algo más. Vamos a ir al versículo 5. Y ¿quién? ¿De quién está hablando? Del niño que iba a nacer en Belén, el hombre que iba a nacer en Belén, dice, y este será nuestra paz. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. La Biblia le llama príncipe de paz. Cuando el asirio viniera a nuestra tierra y cuando hollare en nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Bueno, voy a dejar eso porque eso tiene que ver con la escatología. Volvamos al versículo 1 de Miqueas 5, por favor. ¿Qué iba a hacer el pueblo de Israel con este hombre que iba a nacer en Belén, que iba a ser el Señor de Israel, que los iba a pastorear, que les iba a dar paz? ¿Qué hicieron con él? Versículo 1 dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán la mejilla al juez de Israel. Lea los evangelios y vea lo que le hicieron a las mejillas de Jesús. ¿Cómo puede una persona, hermano, saber todos estos detalles? Vamos a ir a Zacarías, capítulo 9 ahora. Vamos a correr un poquito, unos 4 o 5 textos esta noche. ¿Están conmigo? Ya se fueron. No, el cuerpo yo los veo, pero estoy hablando del... Desconéctese un momentito de la cena y de lo que tenía planeado y ubiquémonos en este momento. Zacarías, capítulo 9, el versículo 9. Zacarías está antes de Malaquías y Malaquías antes de Mateo. Ok, versículo 9. Vamos a ver, estamos hablando todavía en el siglo 5 antes de Cristo. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Hija de Sión es Jerusalén. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador,
humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Vamos a ver, despacio. Ahora le está hablando a la ciudad de Jerusalén. Dice, alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo, o sea, grita de alegría, hija de Jerusalén. ¿Por qué? Porque tu rey viene a ti. ¿Qué clase de rey viene? Bueno, primero el rey. ¿Será el rey Jesús? La Biblia dice que es rey, la Biblia dice que es rey de reyes, señor de señores. Viene justo. ¿Será justo Jesús? Es el único justo que ha habido. Hasta Pilato dijo, yo no quiero tener nada que ver con ese justo, le dijo la mujer a Pilato, no se meta con ese hombre. Hasta los impíos dieron testimonio que él era justo. Dice, tu rey vendrá a ti, justo y salvador. O sea, ¿cuál rey ha sido salvador? Pero aparte dice que va a ser un rey humilde. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y aquí que tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, en un caballo blanco con cascos de oro. No, ¿qué dice? En un burro. ¿Qué rey más extraño? Cabalgando sobre un pollino. Lea los 4 evangelios, hermano. Los 4 evangelios dicen que el domingo de Ramos, lo que la gente conoce como domingo de Ramos, el Señor Jesús entró a Jerusalén. ¿Cabalgando en qué? En un pollino. ¿Sabe qué es lo que Jesús estaba haciendo? Y ese pollino, créame, no es cualquier pollino. Lea los evangelios. No tengo tiempo esta noche, pero los 4 evangelistas insisten que Jesús ese domingo les dijo, vayan, mandó 2 discípulos adelante, dijo, vayan en el camino, van a encontrar un animalito y un burrito amarrado, desátenlo. Cuando ustedes lo estén soltando, los dueños del burro van a llegar corriendo y van a decir, oye, ¿qué están haciendo? ¿Para dónde llevan el burro mío? Y ustedes no discutan, nada más díganle, el maestro lo necesita. Eso fue todo. Y ahí se murió la queja. Quiere decir que esos dueños del burro sabían quién era el maestro y probablemente eran discípulos también de Jesús. ¿Y por qué el maestro necesitaba ese burro? Porque si Jesús hubiera entrado a Jerusalén caminando, o en hombros de Mateo y de Juan, o en un caballo, o en una yegua, esta profecía no se habría cumplido y tenía que cumplirse hasta el último detalle de la palabra, hermano. El cielo va a pasar y la tierra va a pasar, pero la palabra del Dios nuestro no pasará, hermano. Esto es lo que usted tiene que estar agarrado. Y créame, esta gente conocía el Antiguo Testamento. La gente de Jerusalén conocía perfectamente lo que decía el libro de Zacarías, capítulo 9. Y cuando ven que Jesús está entrando, se quitan las túnicas y los mantos y los tiran en el camino. Y empiezan a gritar, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana al hijo de ¿quién? De David. ¿Sabe por qué gritaban al hijo de David? Porque el Mesías tenía que ser descendiente de David. David había sido el rey más glorioso de Israel, el rey que les dio más victorias. Y Jesús, si usted lee las genealogías en Mateo, Jesús es descendiente de David. Pero a mí lo que me interesa, hermano, es que Jesús, sin haber pasado por ese camino, sabía dónde estaba el burro, sabía de quién era el burro. Quiere decir que hasta para que una burra tenga burritos, Dios está consciente del asunto. Hay una genealogía de burros y burras ahí para atrás de siglos, hermano, que se conocieron, se hicieron novios, se casaron, tuvieron cría. Y como son burros, no sabían para qué lo estaban haciendo. Pero Dios sabía que al cabo de 500 años, uno de esa genealogía iba a ser el burro que iba a estar amarrado ahí. Ahora, si usted me dice a mí que Miqueas o Zacarías o el señor de la esquina son capaces de adivinar eso, pues hombre, yo me quito el sombrero, hermano. Pero humanamente hablando es absolutamente imposible, a menos de que haya una mente que lo sabe todo y un poder que es capaz de hacer cualquier cosa, gobernando los acontecimientos en este planeta. A veces nos parece que Dios perdió el control, a veces nos parece que el mundo se lo está llevando el diablo, a veces nos parece que Dios se olvidó de nosotros porque hay problemas financieros o de salud o de familia, pero hermano, el Dios que controla hasta el nacimiento de los burros puede estar usted seguro que controla los movimientos suyos y los míos. Y aunque a veces no entendamos lo que pasa, Él nos va a llevar al lugar donde quiere llevarnos. A feliz término, hermano. Que mi mente no da para entenderlo muchas veces, no da. Si yo pudiera entender todas estas cosas, no sería una criatura, sería Dios.
Nuestro cerebro es muy limitado. Lo que podemos hacer es ver la palabra y maravillarnos de lo que Dios es capaz de hacer. Lea conmigo el Salmo 22. Vamos a ir avanzando. Es un salmo muy bonito y no es muy prolongado. Salmo 22. Ahora este es más viejo, esta profecía es más vieja que las de Zacarías y que las de Miqueas. Es de hecho casi 500 años más vieja. Los salmos se escribieron 1000 años antes de Jesús. 1000 años. ¿Quién es capaz de pronosticar algo con 1000 años de anticipación? Si no podemos ni saber lo que va a pasar mañana, si hasta uno se pone de acuerdo con alguien y dice, bueno, nos vemos mañana para almorzar, y terminamos diciendo, si Dios quiere, porque ni siquiera sabemos si deberíamos amanecer tiesos. O sea, no sabemos ni qué va a ser mañana de nosotros, a 500 años plazo, a 1000 años plazo. ¿Quién va a poder? Pero oiga lo que dice el salmista en el Salmo 22, es interesantísimo. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El que está hablando es el salmista, supuestamente. Pero si usted lee detrás, quien está hablando ahí es Jesús. ¿Cuáles son las palabras que gritó en la cruz? Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Verso 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Jesús había pasado orando toda la noche anterior en Getsemaní, diciéndole si es posible que pase de mí este cáliz. Si no pasó, no fue posible, tenía que morir. Verso 3, vamos a correr un poquito. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio es vergüenza, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Y ahora está, ese no es David, David lo amaba a la gente, a David nadie lo despreciaba, o lo querían o le temían. Pero el que llegó a ser despreciado de su propio pueblo fue Jesús. Verso 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, vamos a ver qué decían. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. ¿Qué le decía la gente a Jesús en la cruz? ¿No eras tú el que salvaba, nos iba a salvar a nosotros? Sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y sálvate. Lo escarnecen, lo humillan. Es como si, no sé cómo decirlo, es como si el salmista al escribir esto hubiera estado mirando una película, hermano. Lo que le estaba pasando al Señor en la cruz, está describiendo justamente lo que ocurrió ahí. Versículo 9, hasta ahí es un cuadro de derrota, pero vea el versículo 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia se acerca, porque no hay quien ayude. ¿Dónde estaban todos sus discípulos cuando Jesús estaba en la cruz? ¿Dónde están las 5,000 personas que les dio de comer pan? ¿Dónde están todos los leprosos que limpió, los ciegos a los que dio la vista, los sordos a los que hizo escuchar? No hay uno solo, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Vamos a correr. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Vamos a ver. Jesús está en la cruz y hay huestes demoníacas. Aparte de esos toros, no crea que son de 4 patas, no son reses. Está hablando de demonios, toros de Basán. Y dice, abrieron, son toros raros porque abren la boca como leones. Dice, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Si yo le digo león rugiente, ¿en qué empieza usted? Es Satanás. Pedro dice, vuestro adversario el diablo anda alrededor vuestro como león rugiente buscando a quien devorar. Exactamente eso es lo que le está pasando a Jesús ahí en la cruz. Todos los demonios que él echó afuera y los primos de ellos vinieron a burlarse y a decirle, oiga, no era usted el que nos echaba afuera, no es que una vez echó a una legión fuera de nosotros, ahora sí venga, échenos.
El salmista está describiendo exactamente todos los sufrimientos de Cristo durante las 6 horas que estuvo colgado en la cruz. Vamos a ver si terminamos capítulo 14, verso 14. He sido derramado como aguas. ¿Sabe qué pasó cuando le hirió un soldado en el costado? Dice que del costado salió agua. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Es la posición de la cruz, eso es lo que ocurre. Todos mis huesos se descoyuntaron. No se quebró ninguno, pero se descoyuntaron. Y mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Verso 15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Mi lengua se pegó a mi paladar, ¿qué quiere? ¿Qué quiere decir? Que estaba deshidratado, que tenía sed. Eso fue lo que gritó desde la cruz. Sed tengo. 1000 años antes de que Jesús nazca, hay una radiografía completa aquí de los padecimientos que él iba a tener. Ahora, si repito, insisto, por más incrédulo que usted sea, por más escéptico o escéptica que sea, explíqueme cómo 1000 años antes alguien podía ver esto. ¿O usted cree que Jesús fue y le dijo a los romanos, oiga, hay un salmo ahí que yo quiero cumplir, vea, crucifíquenme para que y me hacen esto? Es imposible, humanamente hablando, que un hombre o una mujer puedan anticipar todas estas cosas. Voy a brincar ya porque yo sé que ya los veo con carita de cansado. Vamos a ir a Isaías 53 y acabamos ahí. Isaías 53 fue escrito 625 años antes de Cristo. Así que no estamos hablando de un día para otro. Estamos hablando de cosas que humanamente hablando son imposibles. Versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Muy bien, vamos a ir despacio. Oiga lo que dice Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Vamos a ver, Isaías empieza a hablar de un personaje que no va a tener, lo vamos a ver y va a ser feo, no tiene ningún atractivo. Cuando usted ve esos crucifijos y los cuartos de Cristo, un Cristo rucolocho y rubio y ojos celestes, esos son payasadas, ¿no? La cruz fue una cosa espantosa. A Jesús le habían arrancado la barba, estaba con pedazos de carne viva ahí, sangrando, coronado de espinas, hinchado por los golpes. Le veremos, pero no va a tener ningún atractivo para que le deseemos. Y empieza, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Es muy interesante cuando si algún día le toca hablarle de Cristo a un judío, a ellos no los hace muy felices el tema, de hecho no les gusta tocarlo con nadie. Pero simplemente si algún día a un judío le dice algo, dígale, leamos juntos Isaías 53 y me lo explica. Nada más. Y ahí se acaba cualquier discusión. Leamos juntos Isaías 53 y me lo explica. Dígame a cuál de los miles de millones de seres humanos que han pasado por este planeta, a cuál se le puede aplicar cada palabra de lo que dice Isaías 53. Despreciado y desechado, estoy en el tercer versículo, entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista cuando lo vio en el Jordán? Dijo, ¿este es el qué? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y la gente entendía para qué servían los corderos. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. O sea, la gente que crucificaban, los romanos no iban a gastar un peso enterrándolo, desclavaban el cadáver de la cruz, y había una cosa llamada la fosa común. Era una zanja donde los pobres, los que no tenían familia, los que no tenían dinero, ahí los tiraban, que se descompusieran juntos. Entonces habían abierto la zanja para meter 3 cadáveres, los 2 criminales que estaban a la par y el de Jesús. Eso es lo que dice Isaías. Dice, con los impíos se dispuso su sepultura. Pero resulta que Jesús tenía un discípulo, un amigo rico, que se llamaba José de Arimatea, y era influyente políticamente. Y José de Arimatea pues había preparado su tumba con anticipación para él o para sus parientes. Y cuando muere Jesús, él va donde Pilato y le pide el cuerpo de Jesús y presta la tumba de él para que lo ponga. Entonces Isaías había dicho que con los impíos se dispuso su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte. ¿Cómo puede alguien saber eso, hermano? Es que por eso le digo, cuando alguien me dice que es cristiano y que no lee la Biblia, yo digo, por Dios, ¿de qué me está hablando? Usted tiene que examinar lo que cree. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios, no por oír gritos de fanáticos ni de locos, hermano. Estudie la palabra de Dios, el Espíritu Santo le va a abrir los ojos. Eso es alimento para su alma. No sé si de alguna forma su fe está creciendo esta noche, pero hermano, cuando cada vez que leo estas cosas, esto me alimenta para creer todavía cosas más grandes de parte de Dios. Un Dios capaz de hacer esto es un Dios capaz de hacer cualquier otra cosa. Con los impíos se dispuso su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo. Pero aquí viene el milagro. Vea lo que sigue. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación. ¿Qué sigue? Cuando haya puesto su vida en expiación, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué va a pasar cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado? Verá linaje. ¿Qué es linaje? ¿Perdón? ¿Qué es linaje? Descendencia, hijos. Esto no es un personaje raro. Se va a morir, tiene que poner su vida en expiación por el pecado. Y cuando la haya puesto, va a ver a los hijos. Este es el único muerto que ha engendrado hijos. Lo normal es que todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. El Mesías nace, crece, muere y se reproduce. Nadie más en toda la historia de la humanidad. Pregúntele a un judío, dígale, explíqueme Isaías 53. Usted no cree en Jesús, pero explíqueme Isaías 53. ¿A quién se le aplicaría eso? Porque el judío cree que Isaías fue inspirado por Dios. Ellos creen que todo la Taná, todo el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios. Lo que no creen es en el Nuevo. Entonces no le salga a usted con Pedro, ni con Juan, ni con Apocalipsis. Nada más dígale, explíqueme Isaías 53. Y ahí se murió la discusión. No hay nadie que tenga un dedo de frente, no hay nadie que tenga un corazón sensible que pueda negar que está Isaías profetizando del Señor Jesús. Y no solo de su muerte, sino de su resurrección. Porque dice que Él va a ver a sus hijos después de que haya puesto su vida en expiación por el pecado de muchos. Y no solo eso, no solo ver a sus hijos, sino que ¿qué? Vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano próspera. Amigo, ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que predicamos, ese es el Dios que le estábamos cantando acá, para ese es el Dios que ofrendamos. Ese es el Dios que compartimos con otras personas. Es un Dios capaz de ver el futuro, capaz de controlar la historia para que cada letra de su palabra se cumpla. Y si Él es capaz de controlar los eventos históricos, también puede controlar su vida y su familia, y Él conoce sus problemas y sus necesidades esta noche. Y si usted se acerca a Él y acepta los términos de Él y los recibe como su Rey, como su Salvador y como su Señor,
entonces las cosas van a empezar a cambiar en su vida, porque este Dios tiene poder para cambiar cualquier situación. Tiene poder para resucitar a los muertos, tiene poder para vaticinar el futuro, tiene poder para cambiar las tempestades en calma, tiene poder para sacar al menesteroso del polvo y hacerlo sentar con príncipes. Pero usted tiene que conocer su palabra, tiene que creerla y tiene que entregarle su vida a Él. Y si usted lo hace, van a empezar a ocurrir milagros en usted. Padre, te damos muchas gracias esta noche. Estamos felices de ser tus hijos, de tener un Dios que todo lo puede y todo lo sabe. Señor, ayúdanos cada día a crecer en fe. Abre nuestros ojos espirituales para poder ver las maravillas que hay en tu palabra. Gracias, Señor, por haber anunciado con tanta claridad y con tanta anticipación la llegada de nuestro Rey justo, humilde y Salvador, de este Cristo maravilloso que dio su vida por nosotros, pero que se levantó de los muertos para ver linaje. Gracias porque somos la descendencia espiritual de Jesús en esta tierra, porque somos hijos del Dios viviente, no por méritos nuestros, sino por la gracia tuya y por la sangre que Él derramó. Señor, ayúdanos a vivir para agradarte, para servirte, a crecer en el conocimiento tuyo cada día. Y llévanos en paz a nuestra casa esta noche. Tráenos mañana, por favor, para empezar una semana fresca y nueva en tu presencia, con nuevas misericordias en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, que Dios les bendiga muchísimo. Nos vemos